Estos números naturales inician en 1 y van de forma consecutiva de 1 en 1 hasta llegar a infinito, ¿verdad? Hasta contar mucho números, ¿verdad? O sea, un niño puede llegar a contar, pues, hasta donde sabemos de que no tiene fin, ¿verdad? Esos son los números naturales. Entonces, eso es lo que se ve de primero escuela a sexta escuela. ¿Se acuerdan la famosa frase de la escuela? Profe, ¿cuánto es 5 menos 8? ¿Se acuerdan esa famosa frase? ¿Qué es lo que alguien decía? 5 menos 8, ¿cuánto es? Hay una frase que todo niño lo dice. No, no sé, profe, ¿cuál será? Profe, no se puede. ¿Han escuchado? ¿Se acuerdan esa frase? ¿Y por qué no se puede? Sí, bueno, Nosotros decimos de porque que... así Ajá, no se le puede quitar mucho. ajá, correcto, correcto. Entonces vean que los niños de la escuela, esa resta no pueden hacerla. Dicen, profe, no se puede. Pero sí, sí se puede. Lo que sucedió es que en la antigüedad, como tal, igual todo eso es parte de la antigüedad, entonces se crearon unos números que se llaman los números enteros, que vienen a satisfacer esa necesidad de tener algo negativo. Por ejemplo, chiquillos y chiquillas, em, ¿qué pasaba cuando yo daba, por ejemplo, una vaca y a cambio yo ocupaba que me dieran entonces, no sé, cierta cantidad de arroz y de frijoles? Pero resulta que acontece que no era cosecha de arroz y de frijoles, entonces me lo deben. Entonces, aparte de deuda, me llevó a mí a decir, ok, no lo tengo porque no lo tengo y cuando lo tengo que pagarlo. Entonces, ahí donde viene la parte de los números negativos. Esos números negativos se vienen asociando quizás a una posible deuda. Por ejemplo, si ustedes deben 500 colones, ¿qué pasa cuando alguien les regala 600? Esos 500 van a tener que pagarlos y al final de cuentas se quedan nada más con 100. Entonces, vean de que esa parte de las deudas como tal nos llevan a la conclusión de crear entonces números negativos. Entonces ahí donde ya sí se puede restar 5 con 8. O sea, yo tengo 5, no sé, de lo que sea, y ocupo pagar 8. Entonces, ¿qué es lo que decimos en la antigüedad? ¿Qué es lo que decía? Ok, te voy a pagar 5, pero te debo 3. ¿Sí queda claro la idea? Entonces, Ajá. sí, entonces 5 menos 8, en realidad en la escuela decimos no se puede, pero en el fondo sí se puede y eso da 3 negativo. O sea, más bien yo debo 3. Entonces, como les digo, esa necesidad de crear los números no se crearon así de la nada y simplemente nos empezaron a molestar la vida desde que iniciamos, quizás desde el kinder, que los números los odiamos. No, no, los números tienen como un trasfondo, el por qué se crearon. Estos números como tal son parte de un conjunto que se llaman números enteros. Los números enteros entonces vienen a satisfacer esa necesidad que no teníamos con los negativos. Como les digo, aquí estoy haciendo un repaso de cosillas de números, pero esto no le viene en el examen, lo que le viene es ya después de este conjunto que ya son los racionales, los irracionales y los reales. Entonces los números enteros pues son todos esos números que pueden ser los negativos, muy negativo, pasando por el -3, -2, -1, aquí ya aparece el 0, donde el 0 significa que ni tengo ni debo. O sea, el 0 es no tengo nada ni tampoco le debo nada a nadie. Entonces ahí aparece ya el 0, tengo el 1, el 2, el 3 y así voy hasta el infinito igual. Entonces, este conjunto, los números enteros, tiene también los números positivos, o sea, que son los naturales, pero también ahora tiene los números que son negativos, que son esa parte de las posibles deudas que podemos verlo de esta forma. Luego, ahora sí ya viene la parte importante, la parte que ya nos interesa, que son los números racionales. Ya es la parte que ahora sí nos interesa. ¿De dónde es que se crean los números racionales? ¿Cómo identificarlos? Aquí es donde ya viene como la parte del examen. Bueno, los racionales, la palabra racional viene de la palabra ración
y la palabra ración significa porción o significa un pedacito de algo. La palabra racional viene de repartir, o sea, por ejemplo, cuando tenemos una sandía y la vamos a dividir, la vamos a repartir a 5 personas. Entonces, esa necesidad de dividir las cosas, vean que con estos números yo no puedo dividir en el aspecto de que así como tal, por ejemplo, una persona yo no puedo dividirla porque es una persona totalmente entera, yo no puedo cortarla y dividirla en pedacitos. Entonces yo ocupo otros números que hagan ese tipo de cosas y ahí es donde ya entran las fracciones en juego. Las fracciones que son de ese estilo, A entre B, este estilo de fracción ya son lo que se conoce como racionales, donde el A es un número que tiene que ser entero y este B es un número que también tiene que ser entero. Entonces, si estos dos números como tal son enteros, entonces a esto le llamamos racional. Entonces, los racionales los podemos ver como estas divisiones. Ahora bien, los racionales también son estos números enteros, también son los números naturales, son todos estos números, pero más específicamente los podemos identificar como estas fraccioncitas y provienen de esa parte de dividir cosas. ¿Cómo identificamos los racionales? Que aquí ya nos interesa. Vamos a ver. Entonces, números racionales, que ya esta parte es la que nos interesa. Como tal, los racionales habíamos quedado de que son de la forma A entre B, donde el A y el B son enteros. Entonces, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos para que lo hagamos. 7 medios es un racional. 1/3 es un racional. 8/5 es un racional. Entonces, cualquier fracción que ustedes vean del estilo donde el numerito de arriba es un entero y el numerito abajo es un entero, entonces toda la fracción como tal le llamamos racional. Ahora bien, los numeritos que ustedes ven así normalitos, que es por ejemplo el 1, el 2, el 3, el -3 y todos estos también son racionales. Sí, todos estos números son parte de este conjunto, también son parte, solo que más específico o algo más extra son las fracciones, que es donde vamos a recaer en el examen. Los numeritos entonces, el 1, 2, 3, 4, 5 y demás, son racionales. Hasta el momento, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. ¿Cómo Profe, identificamos? tengo una duda. Sí, claro, dime. Sí. ¿Y cuál sería un número que no es entero? Un número que no es entero. Ok. Un número, si ustedes ven, los enteros son, aquí está escrito 0, 1, 2, 3, y ahí voy, ¿verdad? -1, -2, -3. O sea, son las cosas que tengo y las cosas que debo. Sí, entonces, los números que no son enteros son, por ejemplo, los decimales. Por ejemplo, el 1,5 no es entero, porque ya están pedacitos. Por ejemplo, usted no tiene, o sea, si usted tiene una pizza y media, usted tiene 2 pizzas enteras. O sea, entera, hablamos de entera, vea que hasta la palabra suena como muy natural. Entera significa que si a usted le van a dar una pizza, usted quiere la pizza completa. En el momento que usted da la pizza y falta un pedacito, ya eso no es una pizza entera. Ya eso es una pizza, perdón, ya eso es una porción de la pizza. Más o menos. Ah, ok, perfecto. Entonces, un ejemplo, en los ejemplos que acabas de borrar, Ah, sí, si sí, no, es no. 7.5 entre 2, eso ya no sería un número racional. Perdón, de nuevo. Un ejemplo, el del 7.2, ¿verdad? Ajá. Si es 7.5 o 7.1, ya no Ajá. es racional. Ya no es, no, no, no. Sí, ahorita vamos a ver con ese detalle. Ya casi lo vamos a ver. Ya casi lo vamos a ver. Ya Ok, casi, ok, perfecto. Ok, ya ok, casi vamos a ver. gracias. Con gusto, ya casi vamos a ver ese detalle.
Resulta que acontece que los racionales, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿cómo los identificamos? De varias formas. Bueno, número 1, por las fracciones. Pero cuidado, en rojo, voy a poner en rojo, no cualquier fracción. Importante, el numerito de arriba se llama numerador, por si acaso, y el de abajo se llama denominador. Entonces, fracciones, pero con un detalle. El número de arriba, o sea, el numerador, tiene que ser entero. Numerador y denominador, no voy a ponerlo así. Mejor voy a dejarlo exactamente como sea aquí. Entonces, ¿cómo identificamos los números racionales? Por número 1, fracciones, pero no cualquier fracción. Ocupo que lo de arriba sea entero y lo de abajo sea entero. Ahorita vamos a ver algunos detalles. Es que hay fracciones que puede que arriba no sea entero, pero ya se me caiga todo lo que son racionales. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos particulares. Pero yo necesito, si está en forma de fracción, que en el numerador y en el denominador sean enteros. 2. Ah, profe, Dime. ¿y si fuera menos 7 medios, Ajá. igual sería un número racional o eso depende de otra cosa? No, ese también es un racional por una razón. Nota que menos 7 medios, vamos a ver. El menos 7 es un número entero. Sí, Correcto. Y el 2 es un número entero. también. Correcto. Como ambos son enteros, entonces es racional. Ok, gracias. Un gusto. Sí, puede ser negativo sin ningún problema. Incluso los dos, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, solo que los dos va a tener un detalle. Que si los dos son negativos, entonces ahí donde viene la famosa regla de menos por menos, ¿verdad? Menos por menos me da dar positivo. Entonces ahí viene esa famosa regla de que los dos no van a ser negativos nunca. La ley de signos. La ley de signos, correcto. Entonces no, siempre hacer uno de los dos, si fuera el caso. Porque si los dos son negativos, pues me tira nuevamente positivo. Ahora bien, 2, ¿cómo identifico un racional? Con los decimales, que fue lo que hace ratito me preguntaron. Existen varios tipos de decimales. El primero es el decimal finito. ¿Qué significa un decimal finito? Un decimal finito es aquel que tiene fin. O sea, ahí también dijeron 7.1. Noten que ahí dijeron 7.1. O sea, ahí terminó. Los decimales finitos también son racionales. Todo lo decimal finito, todo. Si es 14.8, 7, 3, 2, 10, 14 y termina, por ejemplo, ahí, eso es finito, por lo tanto, es racional. Siempre que tengamos un decimal que sea finito, ese es un número racional. Y también existe el otro decimal que es el decimal infinito. Solo que hay dos tipos. Está el infinito periódico y el infinito no periódico. ¿Alguien sabe qué significa la palabra periódico? Como que se repite. Correcto, es correcto, como que se repite. Entonces, hay dos. Está el infinito periódico, o sea, el infinito que se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, y está el infinito que más bien no se repite nada. Los racionales, si van a ser infinitos, sí o sí tienen que repetirse. Entonces, tienen que ser decimal infinito periódico. Entonces, los decimales finitos, sí o sí son racionales. Con que tengan fin, ya uno dice, esto es racional. Y si va a ser infinito, tengo que asegurarme que sea periódico. ¿Qué significa periódico? Que tiene fin. El periodo tiene un símbolo. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo el número 2,735,735,735 puntos suspensivos.
Los puntos suspensivos en los números significa que eso sigue y sigue y sigue. Si no hay puntos suspensivos, por más grande que ustedes vean el número, adivinen qué significa si no hay puntos suspensivos. ¿Qué creen? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo aquí sigo poniendo, por ejemplo, números. Si yo aquí pongo cualquier cantidad de números y ustedes lo ven un número muy, muy grande, pero aún así no hay puntos suspensivos, ¿qué creen que signifique? ¿Qué es Que no. decimal finito? ¿Perdón? ¿Qué es decimal finito? Muy bien, Daniela, que es decimal finito. Aunque ustedes vean el número muy, muy grande, si no tiene puntos suspensivos, entonces nos están diciendo de que ahí termina. Y si ahí termina, ya listo, es finito. Pero si tiene puntos suspensivos, que es la primera idea de infinito, entonces decimos de que eso continúa y continúa y continúa. Y uno ya a partir de aquí, uno ve que hay algo que se repite. En este caso, 735, o sea, el 735 se está repitiendo y se está repitiendo y se está repitiendo. Entonces, aquí podemos decir de que el 735 es el periodo y el periodo tiene un símbolo. Se puede escribir de esta forma. 2,735 barra. Esta barra que está aquí arriba nos indica el periodo. O sea, lo que está debajo de la barra es lo que se va a repetir muchas veces. Entonces, cuando ustedes vean este símbolo en un examen o en cualquier tipo de situaciones, entonces ese símbolo significa periodo, que eso continúa o eso es lo que se repite muchas veces. Entonces vean que hay dos formas de escribir el infinito, con puntos suspensivos o con esta barra. Solo que la barra ya directamente me dice a mí que esto se repite, ya directamente. Solo que con puntos suspensivos lo único que hay que observar, y aquí ya es algo un poco más visual, tienen que observar si esto se repite o no se repite. Con la barra ya es muy evidente, con la barra sí ya es totalmente evidente que eso es lo que se va a repetir, pero si no tiene la barra, o sea, si está de esta forma, entonces ustedes tienen que identificar si esto se repite o no se repite. Más o menos. Sí. Todo bien. Está bien, entonces vean que aquí tenemos varios casos entonces de número racional y el último caso son el de las raíces, que ahí es donde yo les digo que si tienen calculadora con la raíz, pues igualmente yo les voy a tener que enseñar a cómo sacar raíces a mano porque la raíz cúbica no, la calculadora no la tiene, entonces tengo que enseñárselas a mano, pero la raíz, la sencilla, la cuadrada, la calculadora pues nos va a ayudar bastante. Resulta que acontece que como último punto, ¿verdad? De cómo identificar un racional es a partir de las raíces. Existen dos tipos de raíces. La raíz que me da decimales y la raíz que me da un número entero. Por ejemplo, voy a sacar aquí la calculadora. Si yo pongo, por ejemplo, la raíz de 25, entonces coloco el 25 en la calculadora y luego le coloco la tecla a la raíz. Y cuando toco la tecla a la raíz, eso me da 5. O sea, la raíz de 25 es igual a 5. Voy a colocarlo por acá. La raíz de 25 es igual a 5. Y ahora voy a colocar otro tipo de raíz. Por ejemplo, la raíz, no sé, de 36. No, 38. Entonces, coloco 38 y luego cuando toco la tecla a la raíz, noten que me dan decimal. O sea, la raíz de 38 es igual a 6.164414 y la calculadora aquí no se ve, pero en realidad eso continúa. La calculadora pues obviamente no puede darme todo el montón de números, pero en realidad esto no tiene fin. Entonces vean que, perdón, vean que existen dos tipos de raíces. La raíz que me da un número completamente entero y la raíz que me dan decimales. Adivinen cuál es el racional. Está súper sencillo, de hecho. Es muy evidente. El entero. Correcto, la del entero. Entonces, aquellas raíces que me dan enteros son racionales. Entonces, las que no me dan entero, esas no son racionales. Ahorita vamos a ver cómo se llaman. Entonces, las raíces, pero que me den entero. O sea, raíces enteras.
Igual puede ser raíz cúbica, ¿verdad? Aquí estamos trabajando con raíces cuadradas porque la calculadora, la cuentapollitos lo tiene, pero con raíces cúbicas, yo creo que hoy mismo les voy a enseñar cómo se sacan, ¿verdad? Cualquier cosa, no se preocupen. Pero al final de cuentas es lo mismo. Yo ocupo que si me da un numerito exacto, es un racional. Si no me da exacto, entonces no es. Y de esta forma identificamos los racionales para efectos del examen. En el examen les viene de estas tres formas, que son las más típicas. O sea, decimal finito, que si el decimal tiene fin, entonces a eso le llamamos racional. Decimal infinito, pero con periodo, que a eso también le llamamos racional. Y las raíces, pero que me den un resultado entero. A eso también le llamamos racional. Pero ¿qué más es racional en sí, en general? Pues todo esto que les dije como historia, esos números como tal también son racionales. No crean de que, por ejemplo, si les da un 5, el 5 pues es natural, ¿verdad? Porque el 5 pues lo vemos en la naturaleza, pero el 5, aparte de ser natural, el 5 también es un número entero, pero aparte de ser un número entero, también es un racional. O sea, los racionales engloba todos estos números que están aquí arriba. Esa es la parte como quizás más difícil, comprender de que estos números son parte de este que es más grande. O sea, son pelotitas. Es, por ejemplo, que yo diga que, no sé, un cantón, Escazú. Escazú está dentro de este que es más grande, que es San José. Y San José está dentro de este más grande que es Costa Rica. Entonces noten de que cuando hablamos de Costa Rica podemos hablar sin ningún problema de esto que está aquí adentro. O sea, noten que San José pues está dentro de Costa Rica sí o sí. Y si hablamos de Escazú, Escazú está dentro de Costa Rica sí o sí. Entonces noten de que es que esta pelotita de números es mucho más grande que esta que están aquí. Pero estas dos son parte de esto que se llaman racionales. No sé si ahí queda un poquito más claro. Más o menos esa Sí, parte. profe, me quedó claro. A mí Sí, claro. sí, yo entiendo que son como Bastante claro. familia. Sí, sí, de hecho, sí. Nada más entonces en cuenta ese pequeño detallito, ¿verdad? De que estos números como tal también son racionales. Entonces, pues ya tenemos entonces definido un poquito qué son los irracionales. Los irracionales, pues los podemos ver de esta forma. Ya ahorita hacemos práctica, ya ahorita les coloco una pequeña práctica para hacerla juntos, para ver cómo nos va. Pero ya casi hacemos un poquito de práctica. Ahora bien, ese es el conjunto de los racionales. Los racionales se identifican de esta forma y los racionales está compuesto por todos estos números. Pero hay otro conjunto de números que está totalmente separado, está totalmente aislado, que ese conjunto de números se llama irracionales. Números irracionales. Ah, bueno, por cierto, este, disculpen por no traerles presentación. Yo normalmente tengo presentaciones, vean que nos paja. Este es, por ejemplo, la presentación del curso que estoy dando de admisión. Yo siempre trabajo con presentaciones. Lo que sucede fue que el curso como tal, de ustedes, me avisaron hace poco, no hace mucho, entonces no tuve el chancito como para crearles una presentación más bonita y así. Pero les aseguro que la siguiente semana ya trabajamos con presentación, les aseguro. Así que por esta semana me disculpo por estar escribiendo y así, porque yo sé que mi letra tampoco es como muy bonita. Pero ya la siguiente semana trabajamos con presentación, que es la que yo les voy a estar colgando en el Classroom para que ahí puedan estudiar alguna materia o algún contenido que no les haya quedado como claro. Ahí es donde yo les voy a colocar todo el material. Entonces sí, por esta semana sí les voy a trabajar nada más así en hojitas, pero la siguiente semana ya trabajamos en presentación. A mí disculpen más bien por si acaso. Este, Tranquilo, profe. Profe, ¿y Dime. no vamos a usar algún libro? Bueno, es que yo tengo el libro del maestro en casa. Yo también, de hecho, ese libro a mí me gusta mucho, es enorme, eso sí, son 400 libros de páginas, ¿verdad? Ese es el que tienes. Ujú. Ah, Sí. sí, ese yo lo tengo también, de hecho, de ahí yo voy a sacar prácticas también. De hecho, ahorita una práctica que voy a hacer aquí con ustedes es parte de ese libro. Ese libro me gusta y no me gusta. O sea, me gusta porque viene cargado de buena información, de buena práctica, sí, pero creo que está pasado en materia.
en el aspecto que viene de más la materia, o sea, hay muchas cosas. A mí me asusta, sinceramente. Sí, sí, es que ese libro viene todo lo noveno, y si vemos el examen, pues hay muchas cosas que ni siquiera se preguntan, que vienen en ese libro. Entonces ese libro viene como muy detallado en las situaciones, o sea, por ejemplo, los números racionales, así viene como a detalle cómo es que se saca, cómo es que se coloca en la recta numérica, y pienso yo que para un estudiante eso puede ser demasiado confuso, o sea, no creo que se pueda entender muy bien. O sea, hay cosas de ahí que son muy buenas, y hay otras cosas que mejor evitarlas. De ahí yo voy a sacar bastantes cosillas, de hecho, pero no todo, porque hay cosas que sí están como muy voladillas. Yo el material que les voy a estar pasando como tal, el libro como tal, pues es el de Maestro en Casa, es bastante bueno, pero yo les voy a pasar prácticas, que es lo más importante, o sea, la materia yo se los voy a dar de acuerdo a cómo son los exámenes, y que a partir de la materia hacemos práctica, y si ocupan teoría como tal, teoría, yo ya, como les digo, ya la siguiente semana con las presentaciones, ahí en las presentaciones mías, yo les voy colocando la teoría. Es que esta semana, como les digo, no pude por la cercanía del aviso del curso como tal. Entonces no pude hacerles una presentación, porque en la presentación yo les iba a colocar qué son cada uno de los conjuntos, donde vienen ya en forma de teoría, ¿verdad? Pero por eso no se preocupen, cualquier cosa se pueden guiar con el libro ese, y si no, con mis presentaciones bases ahora. Sí, gracias. Con gusto. Igual, cualquier otra pregunta, pues con muchísimo gusto, nada más, pues, igual, Profe, dime. yo tengo una pregunta, es que bueno, yo entré tarde porque en realidad yo estoy trabajando, yo estoy agarrando la hora de almuerzo para llegar a esta clase Ay, qué y pecado. ajá, y lo otro es lo que puedo escuchar mientras, ¿verdad? Entonces la idea mía es Sí. verlas grabadas en realidad. Entonces, ¿dónde puedo ver las clases grabadas? Bueno, aquí, yo creo que esto lo tengo aquí. Bueno, cuando nos metemos aquí al Classroom, denme un segundo para que esto carga. En matemática, noveno. En la parte, bueno, a mí, como yo estoy de una tableta, en la parte de abajo, en la parte inferior, dice trabajo en clase. Cuando se coloquen en trabajo en clase, yo ahí les voy a ir colocando semana a semana, así en orden: semana 1, presentación, práctica y grabación. Semana 2, presentación, práctica y grabación, y así sucesivamente. Si están desde una computadora, les va a aparecer arriba, pero donde diga trabajo en clase, ahí donde va a aparecer cada una de las semanitas ordenadas. Ah, ok, profe. Gretel, por cierto, ¿usted escuchó al principio lo que les dije sobre los miércoles? No, profe. Es que una opción también que te puedo dar, ¿verdad? Porque es que una grabación no va a reemplazar una clase en vivo como tal. O sea, Ujú. a pesar de que veas la grabación y pues podamos, no sé, solventar la situación de que no estás escuchando del todo, pues no hay nada que salga en el momento como tal. Yo los miércoles voy a estar con ustedes de 3 a 4 de la tarde, revisando dudas, preguntas, lo que quieran. Entonces también te puedes conectar a esa hora y podemos revisar algo de lo que no hayas entendido. Ah, ok, los miércoles de 3 a 4. Ajá, eso ya es algo personal mío, no es del instituto, ¿verdad? O sea, no te va a acordar ni nada, eso es algo totalmente mío. Ah, ok, profe, está bien, muchas gracias, más bien. Con gusto. Entonces Y ahí para que eso, igual, usted manda el link aquí al Sí, grupo. depende. Si es algo personal que cada uno me escribió por privado, entonces sí, pues los mando privado, ¿verdad? De que se conecten Ah, y ok, luego nos ok. conectamos privado. Pues si es algo general, o sea, si nadie me ha dicho nada, pues yo lo mando al grupo y esperar a ver si alguien se Ok, conecte y ver qué pasa, ¿verdad? ok. Si nadie se conecta después de 10, 15 minutitos, y pues entonces yo pues me retiro a ver qué pasa. Pero si alguien se conecta, yo saco a esa persona. Pues si me escriben por privado, entonces a esa persona se lo mando por privado. Ah, ok, profesor, muchas gracias, más bien. Un gusto. Sí, para que aprovechen ese espacio para todo ese tipo de cositas. Podemos, de hecho, los miércoles podemos ver exámenes pasados y resolverlos juntos. La idea es que yo no los resuelva, la idea es que ustedes, yo les doy la teoría, les doy ejemplos, vemos alguna práctica, y la idea es que ya luego ustedes pues intenten resolver los mismos exámenes para que vean que no es nada del otro mundo. Nada más es tener bien claro lo que tenemos interiorizado con respecto a lo que me están explicando. Eso es lo que podemos hacer los miércoles. Bueno, para continuar con estos números, ahora vienen los números irracionales, que es un conjunto que está totalmente como, podemos verlo como excluido de los demás. Por ejemplo, habíamos quedado que todos estos números tienen una relación. Todos estos números están
de una u otra forma como conectados, ¿verdad? O sea, los números naturales están conectados con los números enteros. La conexión ya hemos quedado, ¿verdad? De que los naturales, pues yo puedo ir contando y los enteros, pues también puedo ir contando, pero también la parte negativa que funcionan como las deudas. Y los racionales ya me hace toda esta conexión de estos números para poder dividir como objetos, bueno, para poder dividir cositas en raciones. Entonces, existen unos números que están totalmente excluidos, que son los irracionales, que son esos números que no se pueden representar en fracciones. O sea, no hay forma que los números irracionales se puedan representar en fracciones. Entonces, ¿qué son los irracionales? Los irracionales, o cómo identifico un irracional. Número 1, lo identificamos porque ese número que es irracional tiene decimal infinito. Pero decimal infinito, ¿qué tipo? ¿Saben? ¿Se acuerdan que yo dije que había dos tipos de infinitos? No periódico. Correcto. Porque habíamos quedado que el periodo es racional. Por lo tanto, el no periodo va a ser entonces irracional. No periódico. Entonces, el decimal infinito no periódico es un número irracional. ¿Qué otro tipo de situación yo observo que es un irracional? Habíamos quedado con las raíces, ¿verdad? Que hay dos tipos de raíces. Están las raíces que me dan entero y están las raíces que me dan decimales. Esas raíces que me dan decimales automáticamente son irracionales. Voy a poner aquí resultado decimal para que nos entendamos un poquito. Entonces, esas raíces que me dan un resultado en decimal son irracionales. Ahora bien, hay unos números que son así, infinitos no periódicos, que ya están establecidos y están establecidos como letras, que son muy típicos de ver. Por ejemplo, este número que está establecido con esta letra. Este tiene el nombre que se llama pi. El pi es un número irracional porque en el fondo es este número 3.1415.963 y no me acuerdo qué más, pero eso sigue. El pi es un número que es irracional, o sea, es un número que su expansión decimal es infinita, no periódica, pero en la vida real, en la naturaleza, es tan importante este número, proviene de los círculos y demás, que entonces lo denotan como una sola letra. Este número como tal lo denotan como una sola letra que se llama pi. Entonces, cuando ustedes vean el pi como tal, ese pi ya tienen que hacerse como una medio idea de que es posible irracional. Otro número que también está convertido en una letra, el e. El e es una letra que él representa el 2.71 y no me acuerdo qué más, pero es un número que es igual, es un número irracional que está representado con alguna letra específica. Entonces, estos números son los irracionales. Son un poquito más fáciles de identificar en el aspecto de que no hay mucha variante. Los irracionales entonces son esas letras, el pi y el e, además de los decimales infinitos que no sean periódicos y las raíces cuyo resultado sea decimal. Más o menos. Bien clarito. Ahora, entonces juntos, igual, esa práctica, como les digo, aquí yo tengo eso que me estaba diciendo, creo que fue Daniela, ese es el librito. Ese es el que tienes, ¿verdad? Sí, Sí. Este, como les digo, tiene muchísima información, demasiada. Hay cosas que yo son... tengo un cuadrito de lo que estamos viendo ahorita. Ajá. Lo tengo en foto, no sé si lo puedo pasar al grupo.
Cualquier cosa que ustedes quieran pasar, que les sirva a sus compañeros, por mí no hay ningún problema. Ustedes pueden pasarse porque a final de cuentas, pues podemos ayudarnos entre todos a que todos cumplamos con el objetivo. Yo igualmente también les voy a pasar material, también les voy a pasar como resúmenes. Pues, pues ustedes encuentran lo que ustedes quieran y lo que tengan, envíenlo al grupo sin ningún problema, pero así, sin miedo a que alguien les diga algo, no, porque todo eso nos sirve a nosotros como práctica y así. Entonces, no se preocupen en tener ese medillo, no, envíenlo sin ningún problema. Así ya Cualquier- lo envié. Ese me parece muy curioso porque tiene como los círculos, entonces salen los números naturales encerrados y luego los Es, enteros. es correcto, de hecho, yo eso es lo que iba a hacer ahorita cuando terminemos esta parte. Solo que como no estoy con una presentación, pues me iba a quedar ahí medio feo llorar, pero una presentación yo iba a colocarles exactamente eso mismo. Solo que a mí no me gusta con círculos, personalmente me gusta más me gusta más con cuadrados. Ahorita vamos a ver por qué. Pero es lo mismo, la idea es exactamente la misma. Pero no, cualquier cosa que ustedes consideren importante para los demás compañeros así, pues envíen todo lo que quieran. Yo les voy a pasar el material que va a ser el suficiente y útil para aprobar el examen, pero si ustedes encuentran cualquier otra cosa, prácticas, algo que ustedes vean como un resumen interesante, envíenlo. Cualquier cosa nos va a servir para todos. Ok. En esta práctica que viene igual desde ese librito, hay que colocar si cada uno de ellos noten que aquí dice si es racional o es irracional. Eso es lo que hay que colocar nada más. Es observar los números uno a uno y decir si cada uno de ellos es racional o irracional. Voy a acercarlo un poquito más y nada más a la par le pongo la R o la I para no poner un espacio, para tenerlo ahí cerca. Entonces, este primer número es racional o irracional y por qué. O sea, no van a contestar simplemente uno de los dos porque puede que peguen casi que al bateo. Quizás yo ocupo que ustedes sepan el por qué, o sea, cuál es la razón de la cual ustedes están dando esa respuesta. Entonces, el primero, ¿qué es y por qué? Es irracional porque no se repite ningún número, o sea, tiene decimal infinito no periódico. Muy bien, Antonella, perfecto. Entonces, ese es irracional y la razón es totalmente correcta. Primero que todo, vemos que hay puntos suspensivos. Ya con los puntos suspensivos decimos, ok, eso es infinito. Lo que tengo que averiguar es si es periodo o no periodo. Es lo que tenemos que averiguar, pero con solo los puntos suspensivos ya vemos de que eso es un infinito. Y correctamente, si vemos los números decimales, pues no hay algo que una secuencia que yo diga que se repita, o sea, que haya algo que se repita, no me deja ver claro. Entonces, con solo esos números que están dando, como no hay mucha información y no puedo ver que nada se repite, entonces automáticamente puedo decir con toda certeza que ese número es irracional. El siguiente número, y espero que no sea Antonella, para darle con una oportunidad a cada uno para que todos pues sepamos muy bien lo que estamos haciendo. Igual, si hay alguien que... También Ajá, es irracional por la misma razón. muy bien, por la misma razón, correcto, Daniela. Igual, yo sé que las personalidades de cada uno son muy diferentes y pues si a alguno le da vergüenza, sí, pues todavía no pasa nada, pero es importante que se equivoquen, ¿verdad? Parte de aprender es equivocarse, caerse, nos enseña a volver a levantarnos y a no volver a cometer el mismo error, ¿verdad? Entonces, si dicen algo que está malo, pues no pasa nada, o sea, aquí se aprende, o sea, no es como que diga, ah, está malo y ya nunca más voy a volver a comentar porque me voy a equivocar, no, parte de aprender es equivocarse. Entonces, Profe, bueno, dime. voy a responder la otra. No vi muy bien la explicación primera de los racionales, pero creo que el que sigue es racional porque sí se repiten los dígitos. Súper bien, correcto, Gretel, súper bien. Ok. Eso es, lastimosamente, como usted lo menciona, pues no hice la explicación como tal, pero con lo que me escuchaste te sirvió para sacarlo. Sin embargo, sí tienes que tener en el fondo bien interiorizado qué es cada uno, pero sí, correcto. La razón es porque se repiten y el que se repite como tal es la secuencia 342, o sea, el 342 es el que se va a repetir hasta el infinito. El siguiente.
El siguiente es irracional. ¿Por qué? Yo también tengo esta duda, creo que es irracional. Creo, Pero Sí, no segura. irracional porque es Ujú. infinito, Correcto, no práctico. correcto, esa es la razón. Correcto, es irracional porque es infinito y además es no periódico. Muy bien. El que sigue puede que nos enrede un poquitillo ahí como están los números, pero el que sigue, el E, ¿cómo se llama el E? Racional, Perdón, Blanca. racional. ¿Por qué racional? Ay, yo vi que era periódico. Sí. Ay, no, es que me enredo con dos números parecidos. Eso, exactamente, a eso quería llegar. Muy bien, Blanca, no importa, no importa, tranquila, no pasa nada. A eso quería llegar, porque en el examen, adivine, le ponen ese tipo de números. Sí, Números que esa se la trampa. parecen, sí, números que parecen que tienen un orden o parece que tienen una secuencia, pero no la tienen. Entonces, no pasa nada de equivocarse, es mejor equivocarse aquí en clase, aquí conmigo, que en el examen, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Primero que todo, notamos de que hay puntos suspensivos, entonces eso es un número infinito. Y lo que hay que ver es que si se repite o no se repite. Notemos de que es 2, 3, 2, 3, 2, 3, ¿verdad? Solo que si nosotros lo vemos así como tal, si lo vemos así como tal, pensaríamos de que no se repite porque lo estamos viendo en conjuntos de 3. Estamos viendo de que este número es el 232 y este número es el 323 y cualquiera dice, eso no se repite, pero sí se está repitiendo. O sea, qué es lo que se está repitiendo? ¿Alguno lo ve? ¿Qué es lo que se está repitiendo? El 2, 3, 2, 3. El 2, 3. Es que así como está, pareciera de que son conjuntos de 3, pero no, o sea, es que recuerden que cada 3 números se deja un espacio, que son los miles y demás, ¿verdad? Pero no quiere decir de que como se deja un espacio, pues yo tenga que tomarlos tal cual se ven. Entonces, es que noten que el de aquí arriba, si los tomamos así, tomamos los conjuntos así, con este bloque. Entonces, como el C se hizo en bloque, uno pensaría que aquí el E también es en bloque. Entonces, cuando uno ve este número y ve este número, uno dice, ah, no, eso no se parece. Pero es que no hay que tomarlo así. Los números decimales, pues, peguen todos. Sería 2, 3, 2, Entonces 3, sí es 2, 3. racional. Sí, correcto, sí es racional. Yo lo vi y luego empiezo a ver los números y digo yo, ay, no me equivoqué, me No, no, no. enredé. No, sí es totalmente racional, solo que, como les digo, cuando uno ve el número, piensa de que no es racional por el hecho de que aquí hay un espacio y ese espacio no me permite ver de que en realidad sí se está repitiendo algo. El que se está repitiendo es el 23 como tal. Más o menos, ahora sí. Esas son las trampitas que pueden encontrar Sí, quizás. ya entendí. El siguiente, ese sí es muy, muy evidente, ¿verdad? Vean que ese sí se ve muy claro que Esta es racional. ese sí es racional, ¿verdad? Ese se ve como un poquito más claro, ¿verdad? Ese se ve que ahí se está repitiendo totalmente el 030, 030, 030, es el que se está repitiendo. El siguiente es un detallazo, ¿verdad? Vean que, vamos a ver, 4, 9, 4, 4, 9, 4, 4, 9. Vamos a ver, si ustedes me dicen que hay una secuencia, hay que ver quién es la secuencia. Si me dicen que no hay una secuencia, hay que ver por qué no es una secuencia, ¿verdad? Entonces, ¿es o no es una secuencia? Sí, sí hay secuencia, el Por supuesto. 494. Por supuesto. Vean que si los tomamos de número en número nos podemos confundir, pero al estar en bloque, los bloques pues nos evidencian todavía más este tipo de secuencias. Ese, el que sigue es súper claro, ¿verdad? Ese no hay ni que preguntar, ¿verdad? Ese es demasiado claro. El que sigue es bastante interesante. Parece irracional. Parece. Bueno, creo que es irracional, sí. Hay una secuencia,
pero esa secuencia no es la que nos sirve. O sea, la secuencia es que los números al parecer como que van aumentando un dígito, pero eso no nos sirve. O sea, eso para efectos de racionales y irracionales no nos sirve. Yo quiero que el número se repita el mismo, no que haya una secuencia progresiva. En realidad, esto sí es irracional correctamente y es porque los números como tal no se están repitiendo, están aumentando, pero a mí no me interesa que aumente, yo ocupo que se repita, o sea, por eso la palabra periodo, periodo viene esa parte de estar repitiendo algo de cada cierto tiempo, cada ciertos espacios, entonces, por eso es que este número como tal es irracional. Y los últimos dos, que tienen la misma característica, Irracional, irracional. Racional. Racionales. ¿por qué racionales ambos? ¿O por qué irracional uno o dos? Porque son finitos. Porque son finitos. Esa es la respuesta, simple. Al ser finitos, se acabó. Ni siquiera tengo que pensar en si es periodo o no periodo. No, no. Al ser finitos, vean que no hay puntos suspensivos en ninguno de los dos números. Entonces, al ser finitos, ya automáticamente se recae en un conjunto, que son los racionales. Y esta es una pequeña como práctica simplemente de poder identificar los tipos de números, que con eso arrancamos el examen. Todo examen de noveno arranca con esto, con números racionales. Profe, Sí, dime. entonces si no tiene puntos suspensivos siempre va a ser racional. Correcto, es correcto. Así de simple. Siempre que no tengas puntos suspensivos va a ser racional. Y es por la razón de que, bueno, importante, ¿verdad? Esto no tiene puntos suspensivos. Es un número. Pero ¿qué pasa con ese número? Ese sí es irracional. Ese es irracional, porque en el fondo ese es una letra que se llama pi y ese pi representa un número que es irracional. O sea, cuando hablamos de que no Y te... es infinito en un periódico. ¿Perdón? Pi tiene infinito no periódico. Correcto, el pi tiene infinito no periódico, correcto. Entonces, lo que me dijo creo que fue Gretel, sí, o sea, que no tenga puntos suspensivos, casi que podemos decir de que es racional, pero tenemos un poco de cuidado si tienen letras, ¿verdad? O sea, las letras, tanto el pi como el e, pues no tiene puntos suspensivos, ¿verdad? Porque en sí, ellos como tal, ya son infinitos no periódicos y lo que están representando es a un número irracional. Entonces, nada más cuidadito con ese detallito, ¿verdad? Después de ahí, cualquier número, los números que conocemos, ¿verdad? Los números así sencillitos, si no tienen los puntos suspensivos, entonces decimos de que tiene fin y al tener fin, a eso le llamamos finito y al ser finito, entonces directamente decimos de que es un número racional. Bueno, ahí puse R en símbolo para decir racional, pero el símbolo racional no es una R, ¿verdad? Por cierto. ¿Alguno sabe cuál es el símbolo racional? Simplemente como aquí notación. La Q. La Q. Sí, puse la R para decir racional, ¿verdad? Pero en realidad, como tal, es una Q, ¿verdad? Una Q más bonita. Es que aquí hispanos que es la Q, pero es una Q más bonita, hecho. Entonces, nada más para que sepan, el símbolo de racionales es una Q, puse una R para decir racional, pero ahorita que estoy pensando en el otro conjunto que se llama reales, entonces, pues, para que no se me confundan. Entonces, con esto ya tenemos lo que es identificado un poco, que son racionales, que son irracionales. Ahorita nos metemos en las raíces, es que las raíces es lo más delicado que tenemos, porque las raíces, primero que todo, las cuadradas tenemos que tener calculadora para no complicarnos la existencia. Y las cúbicas, ahí sí tengo que enseñarles cómo se saca. Entonces, antes de meternos con las raíces, vamos a ver el otro conjunto que hace falta, el conjunto real, que fue el que nos enviaron al grupo como tal. Resulta acontece que tengo, bueno, vamos a ver la fotito que nos mandó en el grupito. Ajá. Daniela, así es, en forma de cuadro. A mí me gusta más en forma de cuadro, de hecho. Resulta acontece que yo tengo un cuadro enorme, grande, ¿verdad? Ese cuadro lo divido en dos bloques. Un bloque del lado izquierdo que voy a llamarle los racionales y otro bloque del lado derecho que voy a llamarle irracionales.
Entonces, dentro de este bloque de la derecha, ahí van a ir todos los irracionales. ¿Y quiénes son los irracionales? Y pues ya hemos dado algunos ejemplos, ¿verdad? De hecho, en este dibujo pues aparece claramente los ejemplos que también ya les he dado. Por ejemplo, el pi, el e, la raíz de 5, porque la raíz de 5 cuando lo sacamos no nos da entero. Ese que está ahí que dice menos raíz de 10 al cubo también es porque si lo sacamos no nos va a dar entero. Y cualquier número, por ejemplo, igual un decimal 2.2342 5 igual. Entonces, de este lado, pues están todos los irracionales que ya es un conjunto como excluidos, lo podemos ver así, ¿verdad? Y de este lado están los racionales, que los racionales, pues, ¿quiénes son? Ya habíamos quedado de que algunos de ellos son los decimales finitos, por ejemplo, el 2,8, los decimales periódicos, por ejemplo, el 0.333, que se escribe como tal con nada más la barrita, ¿verdad? Que esa barra significa periodo. Las fracciones, por ejemplo, 7 tercios, y así. Pero hemos quedado que si esto es Costa Rica, ¿verdad? Dentro de él están otros conjuntos. Otro conjunto un poquito más pequeñito que él. Entonces están los enteros. Y ahí los enteros, pues, están los negativos y demás, ¿verdad? Para escribirlo. Y dentro de él, más chiquitito, están lo que se conoce como los naturales. Que los naturales, pues, esos ya los conocemos, ¿verdad? De que está el 1, el 2, el 5 y ahí va. Entonces, noten que este cuadro, que es el más grande de aquí, ¿verdad? ¿Ves? Ahí engloba todos estos números. Por eso hace ratito les estaba diciendo de que los naturales y los enteros pertenecen a los racionales porque es un cuadrito más grande. Pero ahora bien, todo este cuadro enorme, donde está involucrado los racionales y los irracionales, tiene nombre. Todo el cuadro, ya grande como tal, ya grande todo, se llaman números reales. O sea, ese es un conjunto más grande todavía. ¿Y quiénes son los números reales? Los números reales es absolutamente todos los que están aquí, o sea, todos los que son racionales y todos los que son irracionales. En otras palabras, entonces los reales es la unión de los racionales, voy a poner una U que significa unión con los irracionales. O sea, tomo todos los racionales y los uno, o sea, hago una sola pelotita con los irracionales. Y esos son los números que se conocen como reales. O sea, reales viene la palabra como real, ¿verdad? Que existe, o sea, existe. Es que también existe el no real, que también lo vamos a ver, cuáles son los no reales. Entonces, los números reales son este conjunto grande. Toda la pelotita, en este caso, todo el cuadro enorme, son números reales. Entonces, siempre que hablemos de cualquier número que sea racional o irracional, automáticamente ustedes pueden decir de que es un número real. Porque existe el número no real, que es muy particular. Números no reales. Solamente hay dos casos donde me determina que el número no es real. Caso número 1. Las fracciones cuyo denominador, no, voy a hacerlo directamente. Fracciones, así ya en dibujito, donde el denominador es un 0. Si ustedes en el denominador tienen un 0, eso es un número no real. Si ustedes toman una calculadora científica y ustedes colocan cualquier número y eso lo dividen entre 0, les va a dar error. No se puede dividir entre 0. Vamos a ver si esta calculadora lo hace. Si yo tomo cualquier número, 5, y lo divido entre 0, a ver lo que da. Bueno, esta calculadora me da
Ahí, de hecho, no me dice error, pero me dice el símbolo más infinito. Me imagino que es porque es una aplicación, pero me imagino que a ustedes, en las calculadoras así, convencionales, les va a aparecer la palabra, error. Y si no les aparece, pues ya saben de que, Profe, ¿sí? acabo de hacerlo en una científica y me sale math error. Ajá, Correcto. math error en español significa error matemático. Error matemático es porque eso no existe, o sea, no se puede. O sea, no hay forma que uno pueda dividir entre cero. De hecho, y veámoslo como un ejemplo en la vida real. Si tenemos 5 manzanas y las quiero dividir a 0 personas, ¿cuántas son? No tiene sentido. O sea, ese caso no tiene sentido porque si tengo 5 manzanas y las quiero repartir a 0 personas, pues no, o sea, ¿a quién se las va a repartir? No sé si me entienden la idea. Entonces, ese caso, cuando dividimos entre 0, eso es un número no real. Eso no existe cuando dividimos entre 0. Cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Aquí arriba puede aparecer lo que sea. Puede aparecer una raíz, puede aparecer el pi, puede aparecer cualquier cosa que ustedes quieran aquí arriba. Pero si en la parte de abajo, en el denominador, hay un 0, listo. Esto es un número no real. No existe, no hay forma. Ese es el primer caso. Y el segundo caso es las raíces. Pero las raíces, vamos a irnos metiendo un poquito en las raíces. Vamos a ver qué pasa con las raíces. Las raíces, vamos a ver las partes de las raíces. Esto que está aquí se llama índice. Voy a poner aquí una letra, voy a poner la A. Esta A se llama índice. Y esto que está aquí adentro se llama subradical. Voy a poner una B. ¿Qué pasa si no aparece un número aquí en el índice? ¿Qué número es por lógica, si lo podemos ver así? Uno imaginario. No, 2. es un 2. Son 2. Correcto, es un 2. Este se llama raíz cuadrada. ¿Por qué se llama raíz cuadrada? Porque aquí ya hay un 2, que decimos ese 2 imaginario. O sea, el 1 imaginario, pues, es muy importante en álgebra, y más que todo cuando tenemos letras, cuando no aparece un número, En pues sí. potencias es. Sí, en potencia, Ah, es ok. correcto. Sí, correcto. Yo lo confundí con las potencias. No, es muy, muy normal. O sea, en potencias, en igual cuando tenemos monomios, eso, lo que vemos en octavo, pues ahí cuando no hay número también hay un 1 imaginario. Pero en el caso de las raíces, Es cuando un 2. Voy a es un apuntarlo 2, entonces. es un Ok. 2, siempre es un 2. Y pues es que yo les digo a ustedes que es importante que ustedes tengan esta calculadora que tiene la raíz, porque ya tiene la raíz, que es raíz cuadrada directamente, que es un 2. ¿Qué pasa con la raíz que sea par? O sea, yo ocupo que sea par. O sea, par el índice, ¿verdad? Porque las impares no hay ningún problema. Pueden apuntarlo ahí. De hecho, yo se lo voy a poner en una presentación más bonita. Nada más denme tiempo para poder hacer la presentación y todo, porque es que la casa, como les digo, sí fue un poquito atravesada en cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero yo se lo voy a poner en una presentación bien bonita. Si es impar, no hay ningún problema. Los impares, o sea, aquí si hay un 3, si hay un 5, si hay un 7, no va a haber ningún problema. Eso siempre va a ser real. Pero ¿qué pasa cuando es par? Uno dice, "Di, entonces es uno real". No, es en un caso específico. Si el índice es par y el subradical es un número negativo, eso es un no real. Por ejemplo, la raíz cuadrada, noten que la raíz cuadrada es índice par, ¿verdad? Porque ahí dentro hay un 2, ¿verdad? Que hay un 2. Y yo le coloco, por ejemplo, menos lo que quiera, menos 5. Esto automáticamente es un número no real, eso no existe. Lo pueden igual colocar en una calculadora científica. Ustedes colocan una calculadora científica, vamos a ver hasta qué pasa. Si yo coloco el menos 5, le coloco raíz. No, lo que me hace un 0. No, ese sí no me permite ver eso. Si ustedes tienen una calculadora científica, lo pueden hacer
de igual forma les va a dar error matemático. Entonces, si ustedes tienen una raíz donde el índice es par, recuerden, tiene que ser par para poder decir que es un no real. Pero bueno, no basta con que sea par, ¿verdad? También ocupo que aquí dentro sea negativo. Porque si es par y pues no hay negativo, pues no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, si es positivo, pues no hay ningún problema. Todo número positivo, pues no tengo ningún problema. El problema es si es negativo. Si es negativo, hay un problema cuando son pares, porque si fuesen impares, por ejemplo, ahí ya no hay ningún problema. Ahí eso sí existe. Entonces, nada más tienen que tener cuidado con ese detalle. Esto que está aquí sí existe. Entonces, si es impar, no hay ningún problema con los negativos. Para nada, no hay ningún problema. Pero si es par, ahí ya hay un problema enorme y a eso le llamamos entonces un número no real. Más o menos. Y eso sería solo con el 2. No, también puede ser con el 4, puede Ajá, ser eso con el iba a preguntar 4. si es con todos los números pares que eso Es con sucede. todos los pares, correcto. Es con cualquiera que sea par. O sea, el número cualquiera que sea par va a tener problemas, pero únicamente si el subradical, o sea, lo que está dentro de la raíz, es negativo. O sea, si es negativo, siempre que ustedes vean dentro de la raíz negativo, ya ahí tienen que tener alarma. O sea, ustedes ya tienen que tener una alarma grande en ver si se puede o no se puede resolver. La única forma que se pueda resolver es que en el índice sea impar. Ahí sí se puede resolver. Pero si es par, no hay nada que hacer. Con solo que sea par y sea negativo, ya es una calculadora científica, nos va a dar error matemático. Profe, y si fuera un 3, ¿cómo se resuelve? Eso es lo que ya viene en la siguiente parte de la clase. ¿Cómo resolver las raíces con 3? Ya casi vamos a eso. No se preocupe, tranquila. Ya vamos a esa parte. Estamos entonces, un poquitito para más o menos entender. O sea, ya casi lo resolvemos, tranquila. Pero con esto que vamos hasta acá, todo clarito, más o menos. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, vamos a resolver raíces. Bueno, vamos a entender qué es una raíz, primero que todo, para que vean que esta calculadora que tiene la raíz nos va a ayudar muchísimo, porque en algunos cálculos, pues, tener que hacer todo a mano puede ser muy pesado. O sea, cuando es una raíz sencilla, la raíz cuadrada, yo prefiero que ustedes tengan esta calculadora para que se apoyen, para que sea más fácil hacer todos los cálculos. Pero creo que fue Daniela la que me habló, pero ¿qué pasa con la raíz que tiene un 3? Ahí sí hay que resolverlo a mano, porque las calculadoras estas, las convencionales, no tienen para colocar raíz cuando son 3 en el índice, no tienen. Entonces, pensemos qué es una raíz. Vamos a ver qué es una raíz. Vamos a intentar interpretarlo. Bueno, primero que todo, en matemáticas, las operaciones que ustedes conocen como la suma, la resta, la multiplicación, la división, entre ellas tienen que haber siempre que se crea una operación, tiene que haber lo que se conoce como su inversa para contrarrestar la fuerza y que no sea como la más poderosa de todas. Por ejemplo, la suma no es la más poderosa porque del otro lado tiene la resta, entonces entre ellas se contraponen y pues no hay ninguna fuerza, una que sea más importante que la otra. Entre la suma y la resta, entre ellas se contraponen. La multiplicación no es más importante que otra operación porque está la otra operación que es la división, que entre ellas dos igualmente chocan. Entonces vean de que cada operación como tal tiene como su contraparte, ¿verdad? Y ustedes hace ratito me dijeron la potencia. La potencia, su contraparte es la raíz. La raíz es la contraparte de la potencia. No se ve tan claro porque la notación es muy diferente, pero la potencia y la raíz son opuestas, o sea, son inversas. Entonces, recordemos un poquito que la potencia, nada más, o sea, no es algo como que nos vaya a interesar por ahora, porque si vamos a dar potencias con racionales, un poquito más adelante, yo creo que en la siguiente clase, pero por ahora nada más pensemos un poquito qué era potencias en séptimo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de potencias, o sea, de un número elevado a la n, lo que significaba es que ese número se va a repetir n veces. 1, 2, 3, 4 y muchas veces hasta llegar hasta n. Por ejemplo,
Si tengo el 2 elevado a la 5, eso lo que significa es que el 2 se va a repetir 5 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Eso es lo que significa. Ahora bien, noten que 2 por 2 por 2 por 2, cuando ustedes hacen esta multiplicación, va a dar 32. ¿Sí? Entonces, vean que de la potencia estoy llegando a un resultado, que es 32. Ahora, yo quiero saber cuál es la raíz quinta, ojo, quinta, ¿verdad? Eso es algo que no le van en el examen, pues simplemente para que entendamos, de 32. Yo quiero saber quién es la raíz quinta de 32. Entonces, este 5, ¿qué significa? Significa que existe un número, vamos a pensarlo así, existe un número que multiplicado 5 veces me da 32. Así se puede leer. O sea, este 5 que está aquí en la raíz significa que existe un número que multiplicado 5 veces me da 32. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos desde 0. El 0 multiplicado 5 veces. Vamos a ver qué pasa. 0 por 0 por 0 por 0 por 0. Eso nos va a dar 0. Yo ocupo 32. No, entonces el 0 no es. Vamos a dar el 1. El 1. 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Eso nos va a dar 1. Pues tampoco. Vamos a dar el 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Eso nos va a dar 32. Ah, ya encontré la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? 2. O sea, la raíz quinta de 32 es el 2. Más o menos quedó un poquito clara la explicación. Sí, claro, profe. Entonces, pensemos en raíces sencillas. Como les digo, si ustedes tienen una calculadora, pues es más fácil, pero pensemos en una raíz sencilla. ¿Cuál es la raíz de 16? No lo hagamos en calculadora por el momento, ¿verdad? Si tenemos la calculadora, pues lo metemos y ¡pum! Nos da la respuesta. Pero, ¿qué significa entonces esto en el fondo? ¿Qué debo hacer yo a mano? ¿Qué significa esto? Buscar un número que multiplicado 2 veces me dé 16. Perfecto, muy bien. Esa es la respuesta. Perfecto. Buscar un número que multiplicado 2 veces me da 26. Si arrancamos desde el 0, pues nos da 0. Entonces vean que nunca se arranca de 0, ¿verdad? Si hacemos el 1, pues ya sabemos de que eso nos va a dar 1, porque 1 multiplicado muchas veces nos va a dar 1, ¿verdad? El 2, vamos a ver. Entonces, 2 por 2 nos da 4. No. Vamos con el 3. 3 por 3 nos da 9. Vean que es 2 veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el índice de aquí es 2. Y luego el 4 es 4 por 4, eso nos da 16. Entonces la respuesta sería 4. correcto. Y si lo metemos en esta calculadora, como les digo, es importante esta calculadora por eso, porque nada más colocamos el número 16 y luego apretamos la tecla raíz y ya nos da directamente la respuesta, que fue lo mismo que acabamos de hacer en razonamiento. Pero, ¿qué pasa con los números que son más difíciles? Por ejemplo, la raíz de 8. ¿Qué pasa con estos números? Igual, mismo razonamiento. Dos números que multiplicados me dé 8. Noten que aquí ya tengo la tabla. No tengo que hacerlo nuevo, ya tengo la tabla. Vean que no me da ninguno. O sea, no hay un número que me dé 8 exacto. Entonces aquí lo que hay que pensar, si lo que vas a hacer así como a mano, es que ese número va a estar en medio ¿cuáles? Del 3 y del 2. Al revés, ¿verdad? Del 2 y el 3. Sí, le dijiste bien, pero al revés. Sí. O no, se confundió. No, no, sí, comprendí. Ok, nada más queda con ese orden, pero sí está bien. Entonces, si hacemos una recta numérica, hagamos una recta numérica para poder verlo igual un poquito mejor quizás. Entonces, yo sé que aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 4, ¿verdad? Yo quiero la raíz de 8. Yo sé que cuando yo hice esta tabla, noten que yo ando buscando el 8, pero cuando yo lo empecé a resolver, me dio 4 y me dio 9. Ya me pasé. Con solo llegar a 9 ya me pasé.
entonces yo sé que está en medio de aquí, de estos dos, o sea, en medio del 2 y del 3. Entonces yo sé que está aquí, ¿verdad? Pero noten que el 8 está más cerca del 3 o el 2. Del 3. Correcto. Entonces, uno puede decir e intuir, ¿verdad? De que el número que ando buscando es este que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí. Ese es el número. Ahí está. Al bateo, sin calculadora, ¿verdad? No me hagan trampa. ¿Qué número puede ser, más o menos? 2 punto algo, ¿no? 2.8. 2.8 por ahí. Ok, 2.8 por ahí. Ojo que dijeron 2.8 por ahí. Calculadora. Por eso les digo que pues es que esa calculadora es importante en el aspecto de que yo quiero saber cuánto es la raíz de 8. Coloco el 8, le coloco la raíz y vean lo que da. Casualmente el cálculo perfecto, si podemos ver, del que mencionó quién fue el que me habló. No, perdón. ¿Quién fue el que me dijo 2.8? No sé, creo que yo. Antonella. Ve, Antonella, lo que usted dijo casualmente pegó exactamente con el número es 2.8. Entonces ven que ni siquiera la calculadora es como totalmente útil en ese aspecto, porque uno medio puede darse un número. Con que uno tenga la idea de dónde están colocados los números, ya es suficiente para resolver esa parte del examen. Si ustedes tienen la calculadora esta, pues vean que esta ya me da perfecto, ya me da el 2.82, 84, 27. Pero si uno no tuviese esta calculadora por alguna razón, ya sea económica o que no lograron conseguir algo así, ya sacamos quién era. ¿Cómo lo sacamos? Como a pura lógica. ¿En qué aspecto? Buscamos entre qué números está la raíz de 8 y vimos que estaba en medio del 2 y el 3, pero dijeron que estaba más cerca del 3 porque vean que el 8 está muy cerca del 9. Entonces, a Antonella se le ocurrió 2.8. ¿Qué hubiese pasado si alguien dice 2.9? Pues no está malo. Igualmente les va a dar un aproximado. Y a final de cuentas lo que ustedes ocupan es en el examen tener un aproximado, porque la respuesta no es como que una respuesta sea 5.6 y la otra respuesta sea 5.7. O sea, jamás las respuestas no son tan pegaditas. Las respuestas son entre una y otra hay una distancia bastante considerable. Entonces, si ustedes tienen una diferencia de decimales, créanme que la respuesta pues les va a aparecer sin ningún problema. Entonces, ¿me entendieron más o menos cómo sacar raíces? Sí. Entonces, vean que si ustedes tienen una calculadora, la calculadora con raíz, pues nos va a ayudar muchísimo cuando son cuadradas, ¿verdad? Cuando son cuadradas nos va a ayudar demasiado porque cuando son cuadradas nada más es de colocarla y la calculadora nos va a dar directamente cuál es el resultado. Pero ahorita me preguntaron con las cúbicas. ¿Qué pasa cuando, o sea, cómo resuelvo, por ejemplo, la raíz cúbica, no sé, de 8? No, 8 no, muy poquito, de 20, por ejemplo. Entonces, igual, mismo razonamiento. Vean que aquí ya sí no puedo usar calculadora. Cuando ustedes vean aquí un cubo, en este caso un 3, ahí sí es a mano. No hay forma de que podamos usar calculadora para que ella nos resuelva el proceso más rápido, porque la calculadora nada más tiene cuadradas, o sea, nada más la calculadora tiene raíces cuadradas, no tiene raíces cúbicas. Pero ya aprendimos el razonamiento. ¿Cuál es el razonamiento? Un número que multiplicado esta cantidad de veces me tiene que dar 20. Entonces, si iniciamos desde 1, pues ya sabemos de que el 1 pues nos va a dar 1. El 2, vamos a ver qué pasa con el 2. 2 por 2 por 2, eso nos va a dar 8. Aún me falta. Voy con el 3. Sería 3 por 3 por 3. Eso me va a dar 27. Eso sí, esas multiplicaciones se hacen en la calculadora, ¿verdad? Yo lo hago rápidamente, pero las multiplicaciones pues se hacen en la calculadora, ¿verdad? Y vean que ya me pasé. Entonces ya sé cuál es este número. Este número como tal, ¿en medio de quiénes está? Del 2 y del Correcto. Y aquí es donde viene como quizá la idea, ¿verdad? Vean que ahora sí está poquito como quizás en el centro, ¿verdad? Está más cerca del 2, más cerca del 3, en el centro. ¿Cómo lo ven? más cerca del 3. Más cerca del 3. Entonces, si hacemos una recta numérica, igual forma, aquí pongo por ejemplo el 2, aquí pongo el 3. ¿Qué tan cerca del 3? O sea, más o menos entonces este número, más o menos, ¿qué puede ser? 2 punto qué.
2.6. 2.6. Vea que lo batió, ¿verdad? Note que lo batió, ¿verdad? Porque yo también lo veo como un poquito cerca a la mitad. Entonces, me está diciendo que es 2.6. Y ahora voy a sacar una calculadora, porque eso sí yo no puedo sacarlo a mente. Una calculadora científica. Voy a sacarla. Permítanme. Aquí tengo una calculadora científica. Esta es una calculadora científica. Y ahora sí, voy a colocar, perdón. Voy a colocar la raíz cúbica de 20. Vean que la respuesta en realidad es 2.7. La diferencia hacia cálculo, así, no es nada, ¿verdad? Si lo queremos ver así a puro calculillo, vean que logramos sacar la respuesta y con una diferencia muy, muy insignificante. Entonces, claro con esa parte. Sí, profe. Entonces, Profe, así se ve muy fácil, ojalá nos acordemos de todo ese examen. no, sí, por supuesto, como les digo, la idea es que hagan práctica y demás, bueno, voy a tener la grabación aquí.